Muy buenos días. Ilustrísimo señor don Rafael Abril Manso, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo con sede en Gijón. Ilustrísimo señor don Carlos Martínez Marigorta, magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Santander. Doña Rocío Ruiz Pérez, abogada, directora de la Oficina de Madrid de la firma Artículo 27, Abogados y Economistas. Empresarios, autónomos, señoras y señores, como gerente del Club Cámara Madrid, para mí es un placer darles la bienvenida a este salón que estamos hoy celebrando, esta sesión tan interesante de la mano de nuestro socio jurídico premium Artículo 27. El antiguo salón de baile de este Palacio de los Duques de Santoña. Estamos hoy sentados aquí. La verdad es que es un lugar excepcional, una pequeña joya de lo que es el Palacio de Santoña en la capital de Madrid. Recordarles que, por supuesto, agradecer a nuestro socio jurídico premium Artículo 27 esta interesante iniciativa y recordar que es una firma de probada solvencia referente dentro de la Cámara en el área de reestructuración, insolvencia y derecho concursal. Gracias a Artículo 27 tenemos hoy la oportunidad de conocer, a través de la mano de magistrados de lo mercantil, qué perfil de empresas y autónomos deben acogerse a este procedimiento cuando se encuentren en situación de insolvencia, así como su aplicación en la sede electrónica que se ha habilitado para ello. Muchas gracias por acompañarnos. Sin más, cedo la palabra a doña Rocío Ruiz Pérez, que se encargará de moderar esta sesión. Y recordar que al finalizar vamos a disponer de un café networking, que también es interesante para charlar e intercambiar impresiones. Así que nada más, muchísimas gracias. Y adelante, Rocío. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio y su gerente Elena Hernández por la confianza depositada en Artículo 27 y, por supuesto, por darnos la oportunidad de hacer este tipo de seminarios, cuyo objetivo es acercar a los empresarios, autónomos y profesionales la materia del derecho mercantil y, en concreto, la de derecho concursal, que ofrece herramientas, recursos y soluciones ante situaciones de insolvencia. En este seminario de hoy hablaremos sobre dos materias que están muy a la orden del día en los juzgados de lo mercantil, de mano de dos expertos en la materia, como lo son, de un lado, el ilustrísimo magistrado don Rafael Abril Manso, del Juzgado de lo Mercantil número 3 con sede en Gijón, que nos hablará sobre los aspectos más importantes sobre el concurso de personas físicas y la exoneración del pasivo insatisfecho, así como el ilustrísimo magistrado don Carlos Martínez Marigorta, del Juzgado de lo Mercantil de Santander, que nos expondrá la muy novedosa materia en el procedimiento especial de microempresa, que entró en vigor hace poco, el 1 de enero, y que se encuentra regulado en el libro tercero. Nuestra intención es que este seminario sea lo más dinámico posible, por lo que al terminar la ponencia de los magistrados daremos el turno de palabra a los asistentes para que realicen las cuestiones que consideren necesarias. Sin más demora, le doy la palabra a don Rafael para que comience con su exposición. Gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar mi intervención, quisiera mostrar mi agradecimiento tanto a la Cámara de Comercio de Madrid como especialmente a la empresa Artículo 27, Abogados y Economistas, por haber confiado en mí y considerar que me merezco ser invitado a estas jornadas formativas tan necesarias como interesantes. También quiero agradecer que esté conmigo, a mi derecha, mi compañero, ilustrísimo señor magistrado, don Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, porque, aunque él no lo diga y la humildad le pueda, yo no me resisto a la tentación de decir que es el número 1 de nuestras promociones de especialistas en mercantil. Es decir, estamos hablando de que estamos bien representados los jueces de lo mercantil aquí, y no por mí precisamente, sino especialmente por mi compañero. Bien, espero no defraudarles y merecerme la confianza que se ha depositado en mí para poder explicarles desde un punto de vista lo más práctico posible qué es esto de la exoneración del pasivo insatisfecho, qué es la liberación de deudas, en qué consiste, cómo podemos acogernos a ello, ¿realmente merece la pena? Como toda institución jurídica, voy a tratar de ser lo más práctico posible, pero hay veces que resulta inevitable utilizar el lenguaje forense, el lenguaje propio de nuestro ámbito mercantil, y referirnos a artículos y a leyes, porque en el fondo es el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo. Pero trataré de simplificarlo.
porque realmente los verdaderos actores del derecho mercantil son, entre otros, ustedes, los empresarios. Su actividad es la que genera los hechos que después han de ser objeto de regulación. Y les decía que es importante contextualizar qué es esto del concurso de persona física, qué es esto de la segunda oportunidad, qué es esto de la exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, nosotros en materia normativa solemos llegar tarde, cuando digo nosotros hablo de España, solemos llegar tarde a casi todo. Si tenemos que transponer al ordenamiento jurídico interno una directiva comunitaria, normalmente lo hacemos en el periodo de prórroga, en el descuento, cuando el árbitro va a pitar el final del partido, estamos nosotros ahí. E incluso pretendemos transponerlo en muchas ocasiones con sanción incluida de la Comisión Europea, esa transposición una vez que ha acabado el partido. Una vez que nos han dado prórroga y ni siquiera lo hemos podido transponer en ese periodo de tiempo. La ley concursal española es una ley del año 2003. No hace tanto, ¿verdad? Estamos hablando de 20 años de una ley, es una ley especialmente moderna, es una ley que además acaba pues, con 4 instituciones de insolvencia que se mantienen durante más de 100 años. 2 de ellas en el Código de Comercio, 1885, y otras 2 en el Código Civil de 1889. Hablamos de la quiebra, del concurso de acreedores, de la suspensión de pagos y del procedimiento de quita y espera. Fíjense que había que acudir a diferentes normas no unificadas y en función de quién fuese la persona a la que resultase de aplicación, comerciante o no, se le aplicaba a los primeros el Código de Comercio y a los segundos el Código Civil. Pero no había una interconexión entre las normas. A esa situación que se mantiene, ya digo, durante mucho más de 100 años, se propuso poner fin la ley concursal del año 2003 y lo consigue, pero no de manera plena. ¿Por qué no de manera plena? Porque se habla de insolvencia actual o inminente, no se alude más que al concurso de acreedores, pero si cogemos la ley del 2003 y empezamos a mirar todos sus artículos, sus escasos artículos, vemos cómo la idea era residenciar en las sociedades todo el tema concursal. Es decir, de las personas físicas casi ni se habla. La ley concursal del año 2003, si por algo se caracteriza, bueno, se caracteriza por muchas cosas, pero una de las características es que prácticamente no hace mención a las personas físicas más que en 2 preceptos y de manera muy aislada. ¿Por qué? Porque parte de la idea de que la mayor parte de los afectados por insolvencia van a ser o autónomos, que son empresarios, o personas jurídicas. Error. Como el anuncio cuando aparece ese con el puño, error. ¿Por qué? Porque con el tiempo es una ley que, a pesar de ser muy buena ley, con unos propósitos magníficos, con una exposición de motivos realmente merecedora de elogio, sin embargo, en la práctica, como llega tarde, tiene que ir incorporando numerosas directivas, incluso algunas de ellas ya anteriores a la propia entrada en vigor de la ley concursal, y la necesidad también de recoger en la ley concursal instituciones que en el ámbito del derecho comparado, especialmente Italia, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y por qué no, también Francia y sobre todo Alemania, ya tenían en su propio ordenamiento jurídico. Fíjense que la ley concursal, que se mantiene en vigor desde el 2003 hasta el año 2020, que se aprueba el texto refundido de la ley concursal, al que luego me referiré, estamos hablando de prácticamente 17 años, y en 17 años sufrió 29 reformas. Algunas de las reformas de un calado realmente importantísimo. Y una de ellas, la que se produce en el año 2015, es la de la ley de segunda oportunidad. O sea, tuvieron que pasar 12 años desde el 2003 hasta el 2015
para que el legislador español se diese cuenta de que las personas físicas también podían ser objeto de situación de insolvencia en el ámbito doméstico, en el ámbito de los consumidores, no solo de los empresarios, que también. Ha habido mucha distorsión en todo ese tiempo, pero más aún desde que entra en vigor la ley. Primero, por una absoluta desinformación. Yo creo que es algo que hemos experimentado en los que nos dedicamos a la docencia y los que nos dedicamos al mundo mercantil, que yo creo que entre 2015 y 2017 nadie sabía que existía una ley de segunda oportunidad. Y digo que nadie porque precisamente en Gijón se celebró un congreso sobre ley de segunda oportunidad y estaban muy interesados los colegios de abogados en incentivar ese tipo de formación para saber en qué consistía la segunda oportunidad. Es decir, habían pasado 2 años. Bueno, pues si se dan cuenta, hasta que se reforma esto pasaron luego 3. Es decir, el punto álgido empieza a ser 2018-2019 y luego nos metemos en la pandemia. La ley de segunda oportunidad en el año 2015 se introduce en la ley concursal por una ley, primero por un Real Decreto Ley, después por una ley, a través de un artículo que es el 178 bis. Ese artículo es el paradigma de cómo no debe de redactarse un artículo. Se supone que los artículos, las leyes, van dirigidas a los ciudadanos para que estos sean capaces de comprenderlas e interpretarlas y, sobre todo, para que no se les aplique la previsión del título preliminar del Código Civil de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Pero es muy difícil, incluso para los juristas mercantilistas, concursalistas, desgranar el contenido del artículo 178 bis. Entre otras cosas porque tiene tantos apartados, que cuando uno está en el apartado 3 se le ha olvidado ya los requisitos, o en el apartado 4 los requisitos del apartado 3, y cuando está en el apartado 5 resulta que también hay requisitos que se establecen en el apartado 4 y al final acaba siendo un galimatías que llega necesariamente para su interpretación al Tribunal Supremo. Llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo todavía, a día de hoy, estamos hablando de que hoy es 1 de marzo. Bien, en enero el Tribunal Supremo está pronunciándose en sentencia sobre el artículo 178 bis. Es decir, la reforma que supuso el texto refundido de la ley concursal para el tema de la segunda oportunidad, todavía el Tribunal Supremo en 2023 ni lo está viendo. Y ha habido muchísimas sentencias del Tribunal Supremo sobre la defectuosa redacción de este artículo, la dificultad de comprensión y la necesaria interpretación adicional del Tribunal Supremo sobre su contenido, y eso está haciéndose todavía a día de hoy. Pero hay una sentencia muy famosa y es la única, de verdad, no me sustraigo a la tentación de mencionarla porque es muy importante, que es la sentencia 381/2019 de 2 de julio, y es una sentencia que marca un antes y un después en la segunda oportunidad, porque es la primera vez que se pronuncia el Tribunal Supremo permitiendo la posibilidad de la exoneración o liberación del crédito público. Bien, menudo lío tenemos. ¿Por qué? Porque llega el Supremo, dice esto y ahora, 1 año después, en septiembre de 2020, entra en vigor el texto refundido de la ley concursal. Supuestamente, un texto refundido, digo supuestamente porque es lo que dice la Constitución, luego la práctica, vete tú a saber cómo se aplica esa norma constitucional, pero lo que dice la norma constitucional es que el Gobierno podrá dictar, en este caso a través de una ley ordinaria, pues normas con rango de ley que reciben el nombre de decretos legislativos, ¿no? A través de esa figura del Real Decreto Legislativo 1/2020 es como nace el texto refundido de la ley concursal. Y tiene una finalidad, refundir en una sola norma pues, todas las reformas de que ha sido objeto la ley concursal y, sobre todo, aclarar y armonizar las disposiciones que sobre una misma materia vienen reguladas a lo largo del tiempo. Fíjense que les he dicho que ha habido 29 reformas. Bueno, pues esta, si no se considera una reforma, porque es el texto refundido de la ley concursal, sería la número 30, y lejos de aclarar y armonizar, todavía la lió más. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta, el refundidor, digo ellos mismos, el refundidor es el Gobierno, no el Poder Legislativo. El
Gobierno recibe la delegación de las Cortes Generales y con ese marco dicta el texto refundido. Pero aprovecha el texto refundido para decir, bueno, yo creo que hay que armonizar y, sobre todo, hay que dictar o redactar los preceptos más cortos. De manera que en vez de 242 artículos que tenía la ley concursal, pues pasamos a tener 750 y tantos, pero son más fácilmente comprensibles. Aquel artículo 178 bis, desaparecen los bis, ter, quater. Bien. Yo ahí lo aplaudo, la verdad, desde el punto de vista sistemático, desde el punto de vista de la redacción, lo han hecho francamente bien, pero han introducido, viendo la escapatoria del crédito público para ser exonerado por la sentencia del Tribunal Supremo, era el momento para que el Gobierno dijera no, el crédito de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social no se nos puede escapar por esta vía del Supremo. Entonces, como el problema ha sido un problema interpretativo de la norma, vamos a darle otra redacción a la norma. Vale. Le dan otra redacción a la norma y al darle otra redacción a la norma ya empiezan a surgir los primeros problemas. Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, que dice el refundidor se ha excedido. Ha incurrido en lo que se denomina ultravires, es decir, ha aprovechado la oportunidad que le ha dado las Cortes Generales y se ha ido más allá del marco estricto de la delegación legislativa que por ley ordinaria le ha dado las Cortes Generales al Gobierno. Y vienen a decir, ahora sí, que en la exoneración provisional y en la definitiva no será posible liberar el crédito público ni el crédito por alimentos. Antes solo se decía en una parte, con lo cual se entendía que cuando se acudía al otro mecanismo de liberación, no estando literalmente incluido el del crédito público, entonces podía exonerarse. Esa era la interpretación del Tribunal Supremo. Con lo cual nos encontramos con otro problema desde 2020 en adelante, que es, oye, ¿ha incurrido en ultravires el texto refundido? ¿Sí o no? Hay autores que dicen que sí, compañeros que dicen que sí, que por tanto siguen aplicando la doctrina anterior sobre esta materia de exoneración de crédito público con la sentencia del Tribunal Supremo, y hay otros, entre los que me encuentro, que consideran que no, que la norma es la misma, que el texto refundido lo ha aclarado, lo ha perfeccionado y de alguna manera no se ha excedido, sino que ha servido para interpretar mejor la norma y que, por tanto, ahora el Tribunal Supremo ya tiene que pronunciarse de otra manera distinta a cómo lo hizo, porque la norma ahora ya no incurre en ese déficit interpretativo. Pero la cosa no acaba aquí. La cosa no acaba aquí. Resulta que durante 4 años, desde el año 2016 hasta el año 2020, estamos tramitando primero un anteproyecto, luego un proyecto de texto refundido de la ley concursal y entre medias nos pilla la pandemia. Pero nos pilla la pandemia, entonces hay que sacarlo rápido. Rápido, pero rápido no urgente. No entiendo el motivo, porque el texto refundido acaba entrando en vigor en septiembre de 2020, con determinadas instituciones de la ley concursal, especialmente todo lo referido al Estatuto de la Administración Concursal, que era de la ley originaria, de la ley de 2003, es decir, todavía a día de hoy está vigente. Y eso con una norma supuestamente nueva. Pero es que hay normas que, previstas en la nueva normativa, no entran en vigor. ¿Por qué? Porque hay unos reales decretos leyes como consecuencia de la pandemia, que van estableciendo unas medidas societarias y concursales que establecen cierta moratoria para la entrada en vigor de esa norma. Pero es que lo peor de todo, y es donde estamos ahora, es que hay una directiva comunitaria, la 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre insolvencia y reestructuración, que ya obligaba a modificar la normativa española, especialmente en materia de segunda oportunidad. Es decir, tenemos una directiva comunitaria y aprobamos un texto refundido que todavía deja en vigor cosas de la ley del 2003, que cosas que prevé aquí no entran en vigor, que temporalmente entran en vigor otras medidas societarias
y concursales, como no admitir a trámite los concursos necesarios. En definitiva, es un galimatías que teóricamente tenía que vencer en junio de 2021. ¿Por qué? Porque era el periodo de transposición de la directiva comunitaria y, como mucho, se ampliaba a 3 años el plazo para que pudiera ser en junio de 2022. Al final nos encontramos con una ley, la Ley 16/2022, que es de septiembre, que es la ley que vuelve a modificar, en este caso, o reformar el texto refundido de la ley concursal. Todo este galimatías es bueno que lo sepan porque nos ayuda a situarnos y a contextualizar cómo ha ido evolucionando normativamente la materia concursal y, en especial, la ley de segunda oportunidad. Bien, ahora llegamos a la ley actual. La ley actual, respecto de la segunda oportunidad, cambia y cambia mucho. Cambia. El sistema que se estableció en 2015 era un sistema doble, una exoneración provisional a través de un plan de pagos y una exoneración definitiva que era cumpliendo unos requisitos determinados, ¿no? Esos requisitos fundamentalmente no evitaban en ningún caso la previa realización de los activos del concursado, es decir, había que liquidar los bienes que tuviera. Y luego tenía que cumplir otros requisitos adicionales, satisfacer los créditos contra la masa, es decir, aquellos créditos que se generan a partir de la declaración de concurso, y los privilegiados, tanto los especiales, porque estén sometidos a garantía real, a hipoteca, a prenda, como los que pertenezcan a la agencia tributaria, a la seguridad social, a los trabajadores, etc. Y luego se hacía conectar con el acuerdo extrajudicial de pagos. Surge el llamado concurso consecutivo, porque era consecuencia de un previo acuerdo extrajudicial de pagos, que pronto vimos cómo la práctica va deteriorando las instituciones que el legislador diseña en su mente como muy prácticas y muy buenas y que luego en la realidad se muestran sumamente deficitarias. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de ir a un acuerdo extrajudicial de pagos es muy buena. Trato de llegar a un acuerdo con mis acreedores, les propongo pues, una quita, una espera o ambas cosas y podemos evitar el concurso. Bien, en la práctica no se evitó nunca. Me atrevo a decir que el 99,999999 se ha utilizado el mecanismo del acuerdo extrajudicial de pagos para acceder a la exoneración del 100% de los créditos ordinarios. Porque si no acudes ahí, puedes exonerarte del 75%, pero no del 100%, y la fórmula para acudir era reunión con mis acreedores, acuerdo extrajudicial de pagos. Les comunico que mi intención, mi propuesta de negociación es una quita del 95%, en algún caso incluso superior, y una espera de 5 años era lo clásico. Claro, es que esto y no negociar es lo mismo. Pero ya cumplía el requisito de haber celebrado o intentado celebrar, porque ya al final ni se podían celebrar. Ya todo el mundo rechazaba ser mediador en los acuerdos extrajudiciales de pago y al final no dejaba de ser un fraude de ley procesal para acudir con el cumplimiento íntegro de todos los requisitos al concurso consecutivo y exonerarse el 100% de los créditos ordinarios y de los créditos subordinados. Bien, el sistema hoy en día cambia. Cambia. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante una exoneración por derecho y por mérito. Antes no, antes había dos presupuestos, uno subjetivo, deudor de buena fe, y a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los casos, en que es el juez quien en el caso concreto determina si ha existido o no buena fe del deudor, sobre la base del artículo 6 del Código Civil, aquí no. Aquí ya el legislador nos dice,
Será deudor de buena fe aquel que cumpla estos requisitos. Es decir, ya el juez no tiene ninguna capacidad interpretativa. Si cumple los requisitos es deudor de buena fe y si no los cumple, pues no. Pero el sistema actual no parte de esa consideración. Parte del mismo estándar de la buena fe, pero de la presunción de que la buena fe se presume y, por tanto, aquel que quiera demostrar que no es de buena fe el deudor va a tener que acreditarlo, porque el sistema ya lo presume. Hoy en día establecen unos requisitos y unos presupuestos para poder acceder a la... No sé si yo me excedo, vamos bien, ¿no? Para poder acceder a la segunda oportunidad, pero ya no es necesario ni el previo acuerdo extrajudicial de pagos, que ha desaparecido, ni tampoco se nos dice es que hay que cumplir estos requisitos para ser un deudor de buena fe. No, no, ya se presume que es un deudor de buena fe. De hecho, se dice que será necesario cumplir una serie de requisitos que son iguales en los dos sistemas de exoneración que se prevé, que en realidad es lo mismo, exoneración provisional y exoneración definitiva. La provisional a través de un plan de pagos y la definitiva no. Aquí la particularidad está en la realización de la masa activa. Es decir, se habla de una exoneración sin previa realización, sin previa liquidación de la masa activa y, en segundo lugar, la exoneración con liquidación de la masa activa. Vamos con la primera, que es la del plan de pagos. En primer lugar, y esta sí que es una particularidad interesante de esta regulación de la Ley 16/2022, y es que la autorización por parte del juez del plan de pagos o de la propuesta de plan de pagos que se presenta por el deudor no requiere de la aprobación de los acreedores. Eso es un tema, fíjese que incluso si se oponen, cuando el juez considere que las circunstancias del caso, hay que justificarlo y motivarlo, pero puede, vamos, no hacer ni puñetero caso a los acreedores que el concurso es de los acreedores. Luego, y aquí sí que me llama la atención que hubiera habido un texto refundido en el año 2020 para después modificar en el año 2022 esta materia, y es que el plan de pagos, como regla general, no podrá excederse en el calendario de pagos y, por tanto, en su duración, de 3 años. Excepcionalmente, podrá ir a 5 años cuando sea objeto de venta, de enajenación, de realización o de liquidación la vivienda del deudor, la vivienda habitual del deudor o la vivienda familiar, ¿no? Y, en segundo lugar, cuando, que esto es muy difícil de interpretar, cuando el importe de los pagos dependa exclusiva o fundamentalmente de la evolución de la renta y de los recursos disponibles del deudor. Es decir, si gana poco, hay que llevarlo a 5 años el plan de pagos. Y la evolución de la renta y los recursos es que si realmente tiene mucha renta y muchos recursos, podría ser de 3. Es que si tiene mucha renta y muchos recursos, probablemente no esté en insolvencia. Es decir, que y es muy habitual esto que el legislador concursal, lo que aparentemente es una regla general de los 3 años, en la práctica se convierte en la excepción. Yo comentaba con Antonio antes que uno de los propósitos del legislador, cuando salió la ley concursal en el año 2003, es que la solución normal del concurso fuese el convenio, la solución paccionada que decía el legislador. Bien, ¿saben el porcentaje desde 2003 hasta 2020 de los convenios que han triunfado como mecanismo de solución del concurso en este país? No, ha sido el 3%. El 5 y pico, 6, es de los convenios que se han suscrito, pero que luego se hubieran cumplido es el 50% de ellos, es decir, nos vamos a un 2,3%. Eso se puede considerar como regla general. Eso es la excepción a la regla general. Bien, pues esto es muy habitual en el legislador concursal. Partir de una regla general cuando en realidad es la excepción. Bien, en cuanto al contenido del plan de pagos, poca variación hay de lo que se consideraba como exoneración provisional en la legislación anterior
en cuanto a que el calendario de pagos tiene que estar perfectamente detallado, cuáles son las deudas exonerables y qué dinero se va a destinar al pago de esas deudas exonerables, también los recursos previstos para su cumplimiento. En definitiva, se establece pues, una exhaustividad una exigencia de exhaustividad en la propuesta del plan de pagos para acudir a este sistema de exoneración, digamos, provisional. También se prevé la posibilidad de que se hagan cesiones en pago de bienes o derechos siempre que, y esto es fundamental, que no se trate de bienes o derechos que sean necesarios para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor durante el plazo de tiempo de duración del plan de pagos. Es decir, si son bienes necesarios, lo que prevé el legislador es que se utilicen para salir adelante. Si estamos hablando de una persona física, un autónomo, no va a enajenar sus bienes necesarios para continuar realizando su profesión, ¿no? El plan de pagos, también esto parece una perogrullada que se ponga en una ley, pero se pone. El plan de pagos no puede consistir en la liquidación total del patrimonio del deudor, lógicamente, es que es incompatible, porque para eso acudiríamos a la exoneración con la previa liquidación del patrimonio del deudor. Tampoco puede alterar el orden del pago de los créditos legalmente establecidos, es decir, si tenemos un orden de pago por privilegios o por fechas de vencimiento, evidentemente no lo podemos alterar, salvo que los acreedores postergados o preteridos, los olvidados, estén de acuerdo, claro. Bien, si están de acuerdo, incluso que se le exonere el 100%. Bien, en cuanto a cuál es el procedimiento es sencillo, porque sencillo es en realidad la solución de conflictos, procesalmente hablando, en el ámbito concursal. Es decir, siempre que haya una oposición o una impugnación por parte de los acreedores, o en este caso también incluso por parte de la administración concursal, hay que ir al incidente concursal. Alguien que no conozca el procedimiento piensa, qué sencillo, ¿no? ¿No están de acuerdo? Van a un incidente, que es como algo, como una pieza separada, algo sin ninguna importancia. Un incidente concursal es un procedimiento declarativo, como lo es un juicio ordinario, como lo es un juicio verbal. De hecho, se sigue por los trámites del juicio verbal. Entonces, la aparente sencillez de la tramitación no tiene nada que ver luego con la muy probable complejidad del asunto a resolver. Se presenta la solicitud, si hay oposición, se da traslado, allí el plazo de 10 días se pueden formular alegaciones oponiéndose a la solicitud y después el juez resuelve inicialmente denegando o concediendo de una manera provisional el beneficio. Bueno, el beneficio ya no es beneficio. Antes hablaba del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, hoy ya nos quedamos con el EPI. Exoneración del pasivo insatisfecho, ya no se considera ni como un beneficio, ¿no? Entonces, luego sí cabe la posibilidad de que ese auto pueda ser objeto de impugnación por parte de los acreedores. Es decir, si el juez concede provisionalmente, en atención a ese plan de pagos, la exoneración del pasivo insatisfecho al deudor, pueden, no obstante, los acreedores, que ya dije que antes no tenían pito que tocar, no tenían nada que decir, sí lo pueden decir a posteriori. ¿Cuándo? Bueno, se consagra aquí una regla muy propia del derecho anglosajón, a pesar de que el derecho español es más bien un derecho romano, es un derecho latino, que es la regla del Best Interest of Creditors Test. ¿Qué significa esto? Pues que cuando sea posible para el acreedor obtener una cuota de satisfacción de su derecho de crédito mayor por la liquidación de los activos que a través de un plan de pagos, puede paralizar ese plan de pagos. Es decir, oiga, que a mí, si me venden los bienes, me corresponderían 15 y con el plan de pagos me corresponden 10. Eso se introduce también en el ámbito del convenio y en el ámbito de los planes de reestructuración. Es decir, es una novedad y es una novedad interesante, es un mecanismo de defensa y de protección para los acreedores frente a una situación que viene encarrilada y sobre todo con una concesión ya provisional por parte del juez de la exoneración del pasivo insatisfecho. La segunda, bueno, son 5 supuestos. El segundo de los supuestos es que el plan de pagos no incluya
la realización y aplicación al pago de la deuda exonerable de la totalidad de los activos de que disponga, que no sean necesarios para la continuación de la actividad empresarial o profesional. Pero se exige aquí ya un número importante o una cantidad o un porcentaje importante de acreedores. Tienen que ser acreedores que superen el 40% de los créditos que suponen el total o de las deudas que suponen el total del pasivo de carácter exonerable. En tercer lugar... Rafael, perdón. Vamos finalizando. Voy finalizando. Pues entonces, muy breve. No me entretengo en esto porque la regulación prevé la posibilidad de que cualquier alteración significativa en el patrimonio del deudor durante el tiempo de cumplimiento del plan de pagos faculta a los acreedores para modificar el plan de pagos, ¿vale? También la posibilidad de revocar el plan de pagos. ¿Cuándo? Cuando se produzca el incumplimiento, cuando el calendario de pagos asumido por el deudor no pueda ser cumplido. Entonces, ahí sí que la legitimación queda limitada a aquel o aquellos acreedores que resulten afectados por el incumplimiento, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento? Podemos pensar que automáticamente, incumplido el plan de pagos, se va a la liquidación. No, se puede optar también por la exoneración por el otro sistema, es decir, son intercambiables los dos sistemas. Puede optarse por el plan de pagos, pero si este en cualquier momento se incumple o se abandona, poder acudir al otro sistema de exoneración. Es perfectamente... A la inversa no, pero ir al plan de pagos primero para después ir a lo que antes era la exoneración definitiva es posible. Y también qué ocurre cuando durante 3 o 5 años, que es la duración del plan de pagos, se ha cumplido con todas las obligaciones, pues que ya el juez procederá a dictar un auto de exoneración definitiva, elevará a la categoría de definitivo esa exoneración o esa liberación. Luego nos encontramos con la otra modalidad de exoneración, que es la exoneración con la realización o liquidación de la masa activa. Eso está previsto fundamentalmente para los concursos sin masa, también para los concursos en los que se declare una insuficiencia sobrevenida de masa activa o aquellos otros que, habiéndose optado primero por el plan de pagos, después se incumple o abandona y entonces se pasa a la segunda modalidad. El concurso sin masa es hoy por hoy la regla general en el juzgado de lo mercantil. 37 bis es una novedad, una relativa novedad, es una novedad legislativa, pero ya en los juzgados veníamos aplicando este sistema de alguna manera no tan exhaustivo y detallado normativamente, pero sí que ¿para qué vamos a hacer incurrir al deudor en más gastos de los que ya tiene cuando viene al concurso como consecuencia de la apertura de un concurso? Que hay que nombrar un administrador concursal, se generan créditos contra la masa, se hace un cálculo y si en principio no se aventura, que aquí el legislador sí que ha sido muy hábil porque prácticamente dejaba en manos del juez esa facultad de pitoniso de adivinar el futuro, entonces de que no iba a calificarse como culpable, de que no iban a ejercitarse acciones de reintegración, entonces ya podía procederse inicialmente a la declaración y conclusión del concurso. Hoy en día la regulación es detallada y ya establece la posibilidad de declarar el concurso sin masa, pero hay que dar traslado a los acreedores que representen un porcentaje al menos del 5, yo creo que es o más del 5% del pasivo total, y ahí tienen una posibilidad de que en el plazo de los 10 días puedan pedir que se nombre un administrador concursal, en cuyo caso tienen que asumir la obligación de pagarle los honorarios al administrador concursal. Bien, yo he dejado ya casi para el debate pues, qué deudas se consideran como no exonerables en ningún caso, que es lo que más se debate, y cuáles son los requisitos que se exigen para ambos sistemas conseguir la exoneración. Pero ya casi prefiero que sea más fruto del debate o de las preguntas o de lo que vaya surgiendo, que no propiamente de una exposición como esta, y yo creo que incluso me he excedido un poco del tiempo. Doy la palabra al ilustrísimo magistrado don Carlos Martínez Marigorta. Buenos días, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la confianza y por el amor sin límites que me tiene
Rafa, al que por muchos motivos estoy muy unido, no solo en lo profesional, sino en lo personal, que eso solo Dios lo sabe, pero estos halagos pues pónganlos en cuarentena porque están nublados por el cariño. Precisamente Rafa, como me conoce, y Jorge y Antonio también, pues ya me han avisado, lo que pasa es que me han avisado tarde, es decir, mayormente el público al que nos vamos a dirigir hoy es un público no profesional o no técnico. Entonces, claro, yo tiendo a lo contrario, ¿no? Tiendo a ser demasiado, a veces pues demasiado técnico. La suerte es que sobre lo que me toca hablar es una cuestión del procedimiento de microempresas que hoy por hoy pues está en pañales. En realidad aún no se ha empezado a aplicar, por lo tanto pues no tenemos mucho discusión doctrinal, conflicto entre resoluciones, etc. Y mi idea es tratar de explicarles de dónde sale esto y por qué y a dónde parece que puede ir. Como bien dice Rafa, todas las reformas, 29 reformas que ha sufrido la ley concursal, estos son un síntoma de hay una estrecha relación entre la actividad económica y empresarial y el derecho concursal y societario, el derecho de insolvencia y el societario. La reacción, aunque llegue tarde, suele empezar por ahí. Es decir, cuando tenemos una crisis con restricción de la financiación, pues una reforma. Pues el administrador o el socio mayoritario, que hasta entonces, si financiaba a su empresa, ese crédito estaba, digamos, degradado, es decir, si financiaba a su empresa, en vez de aportarle capital, se le daba un préstamo. Si luego las cosas iban mal, era el último en cobrar, era un crédito subordinado. Cuando el legislador, por ejemplo, con la crisis del COVID se da cuenta de que dice, oye, aquí te está cortando el grifo, no hay financiación, tenemos que solucionar esto. ¿Qué hacemos? Sacamos una norma, una modificación de la ley en la cual decimos, si ahora el administrador, el socio mayoritario o el marido del autónomo o la autónoma le hace un préstamo, ya no va a ser un préstamo, un crédito subordinado si las cosas van mal, sino que va a ser un préstamo que va a cobrar el primero, o al menos la mitad, una porción determinada, va a cobrar el primero. Si tenemos problemas con las radiales de Madrid en los concursos, con el rescate de las concesiones públicas, pues automáticamente se hace una reforma en la que se reconfigura esta circunstancia. Con el caso del concurso de la persona física, lo que pasaba es que teníamos el concurso de la empresa, de manera que Carlos, sociedad limitada unipersonal, tenía un régimen distinto a Carlos, persona física. Si yo desarrollaba un negocio, el que fuera, como autónomo, sin el parapeto de una forma societaria, si me iba mal, como no me pueden matar, mi personalidad subsistía y yo era el centro de imputación de todas esas deudas, lo que llevaba al famoso mito de Sísifo, ¿no? A estar toda la vida arrastrando la piedra porque jamás iba a poder hacer frente a las deudas empresariales asumidas y esto indirectamente nos llevaba a la economía sumergida, menos cotizaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, si estaba como persona jurídica, lo que tenía es persona jurídica, aportación de capital, 3.000 euros. Señores, cierro esto, se cobra con el capital y salvo que haya hecho algo raro, irregularidades contables, descapitalización de la empresa, etcétera, no voy a responder de las deudas. Esto los pongo como ejemplo de lo que viene. Esta reacción o esta relación estrecha entre la actividad económica y la materia en la que trabajamos Rafael y yo. ¿Qué pasaba con las microempresas? La estructura de los concursos que teníamos, la herramienta concursal atiende a la insolvencia. La insolvencia es que no podamos pagar. Esto parece muy fácil, pero después se confunde muchas veces con magnitudes contables o magnitudes patrimoniales. Podemos estar infracapitalizados, pero estar pagando al día y no estamos en insolvencia. Bien, cuando estamos en insolvencia lo que tenemos que hacer es ir al concurso, o lo que teníamos que hacer es ir al concurso. Y el concurso de acreedores era una herramienta que era única, como les digo, inicialmente para las personas jurídicas, para las sociedades de capital, fundamentalmente, y que no estaba pensada, como les ha dicho Rafa, para la persona individual. Y les diré más, no estaba tampoco especialmente pensada para la sociedad pequeña. Se mete después a la persona individual y empiezan a saltar las costuras. Es un procedimiento que no es especialmente ágil y que además estaba encaminado o partía de la premisa de que la solución
la salida ideal de la crisis era un convenio. La salida de la insolvencia era que llegásemos a un acuerdo con los acreedores, con un determinado porcentaje de quitas, unos determinados años de espera, capitalización de los créditos de nuestros acreedores que entraban a formar parte en nuestro capital. Había varias medidas que se podían adoptar. Con todo eso, se llegaba a un acuerdo con una serie de mayorías, en torno al 60%, bueno, también variando, depende de las medidas que se fuesen a adoptar, y en la imagen del legislador, pues nada, seguíamos girando en el tráfico, pero nuestros acreedores se sacrificaban de alguna manera, bien con esa espera, que nos financia, bien con una quita de sus créditos. Es decir, yo tengo un crédito de 100, si se va usted a liquidación probablemente no vaya a cobrar nada y además generamos un perjuicio a la economía en general y al empleo. Por lo tanto, pues adoptamos por un acuerdo por mayoría en el que ya no voy a cobrar 100, sino que voy a cobrar 50 en el plazo de 3 años. Y con eso conseguimos que la empresa siga funcionando. Esto sobre el papel, pues era ideal. Pero la realidad es lo del 2%. Yo no sabía que era tan bajo, el 2,5%. Pues sí, muy pocas empresas llegaban a concurso. Aquí es muy habitual autoflagelarnos y decir que es que lo hacemos todo muy mal y que llegamos tarde. Es verdad que la cultura, lo que ves en los juzgados es que, no sé si por defecto en el asesoramiento, o por defecto, digo defecto por no tener el asesoramiento o tenerlo inadecuado, o por un prurito mal entendido, pero normalmente el empresario que empezaba a tener dificultades, lo último que se planteaba era ir a concurso. Te endeudas, avala a tu padre, tu madre, hablas con tu patrimonio personal, concedes. Empezaban a haber cosas que podían dar lugar a problemas, ¿no? Está infracapitalizada la empresa, pero en vez de aportar el capital, le hacemos un préstamo, porque así la contabilidad lo tengo y luego lo puedo retirar. Eso en los concursos luego generaba problemas. Pero el problema fundamental es que se llegaba muy pasado de vueltas y muy empobrecido y muy endeudado. De manera que cuando llegaban los acreedores a decir vamos a ver este convenio para poder seguir funcionando con estas concesiones que les voy a hacer, claro, los acreedores decían esto no hay por dónde cogerlo y no se aprueba el convenio. Y entonces íbamos a la liquidación. Una liquidación a la que más pues también se solía llegar tarde. Y este procedimiento era un procedimiento que tiene unas fases concretas, una intervención de profesionales obligada, necesaria, consustancial al procedimiento, que además producen el efecto de encarecerlo y hasta cierto punto ralentizarlo. Carece muchas veces la intervención de profesionales, las publicidades, accesos a registros y se ralentiza por esas fases necesarias que hay que cumplir siempre en el concurso. Entonces alguien se da cuenta de que dice, a ver, la mayor parte de las cosas que tenemos son empresas en las que podemos llamar microempresas que, según la exposición de motivos de la ley que las introduce, que es la ley 16/2022, suponen el 94% del tejido empresarial en España y el 32% del empleo. De esto supone el 62% del sector agrario, el 50% en la construcción y el 31% en los servicios. Y además estas empresas se caracterizan porque tienen una alta volatilidad y rotación. ¿Qué quiere decir? Que solo el 26% de estas empresas, microempresas, ya veremos ahora cuáles son, tienen una duración superior a... solo el 20% tiene una duración superior a 15 años. El 26% no llega al año de vida. 14% entre 2 o 3 años, 17% entre 4 y 7 años y el 20%, como les digo, supera los 15 años. Esto lo que supone es que son altamente volátiles y hay una gran rotación. Lo que tenemos que buscar el legislador es incrementar las posibilidades de continuidad, de lograr esa continuación a través del convenio o de otras figuras alternativas. Para las viables. Y las que no sean viables, darles una salida rápida. ¿Por qué? Para conseguir reasignar esos recursos de modo eficiente. Es decir, no esperar un procedimiento concursal que de media duraba hasta que el niño hace la comunión y llegaban muy deteriorados los activos. Muy deteriorados por el paso del tiempo y muy deteriorados porque se van a vender en una situación en la que mis compradores saben que yo quiero vender, necesito vender. Y si no voy a vender en un año, pues se va a achatarrar. Entonces, esto generaba una ineficacia e ineficiencia en la asignación de esos recursos. El legislador lo que dice aquí es, vamos a hacer un procedimiento que sea más rápido y además que haya
unas herramientas de alerta temprana. Esto de la alerta temprana, claro, lo que ocurría es que pues, acreedores tan cualificados como pueden ser los acreedores bancarios en muchos casos, pero fundamentalmente acreedores públicos, tesorería, agencia, cuando el empresario entraba en problemas de solvencia, se callaba la boca y a ejecutar, a cobrar lo suyo. Y esto, claro, usted tiene una cierta responsabilidad pública en llamar la atención sobre esto y vamos a poner orden, porque el concurso, que es una cosa que no les he dicho antes, pero es fundamental, el concurso, lo que tratamos de hacer en los procedimientos de insolvencia es, tenemos menos solvencia que deudas. Una de dos, o lo dejamos a que cobre el primero que llegue, o ponemos orden. Vamos a poner orden. Es lo que trata de hacer el concurso. Y, sin embargo, determinados acreedores muy cualificados lo que hacían era lo contrario. Yo sé perfectamente que esta persona está en insolvencia porque lleva sin pagarme, financiándose con cargo a las cuotas de los trabajadores o a las declaraciones trimestrales de impuestos durante X tiempo, pero en lugar de llamar la atención sobre esta circunstancia y que se ordene de alguna manera, yo primero cobro. Y luego ya veremos. Y el concurso, digamos, necesario, el pedido por los acreedores, no se daba nunca. Tengo hasta las 3, hasta la 1:40. Entonces, el legislador lo que dice es, vamos a hacer una serie de herramientas de alerta temprana y vamos a adecuar el procedimiento concursal a estas pequeñas empresas en las que o son viables y se ven rápidamente, o lo que tenemos que hacer es esto, sacarlo rápido. Y sacarlo a tiempo y reduciendo costes. El concurso tenía y tiene, por concepto, una serie de costes fijos, altos o no, depende de esto de con quién lo hablemos, y sobre todo que es que se daban a todo evento. En un concurso en el que apenas hay masa o que no hay masa, porque el empresario llega completamente desfondado, lo que no tiene ningún sentido es que decir, vamos a publicar, vamos a nombrar un administrador concursal que no va a cobrar. Pero bueno, si hay algo, lo poco que hay, se lo lleva con buena lógica el administrador concursal, que es el que está haciendo trabajo. Y vamos a poner en marcha todo este procedimiento con una fase común, después convocamos a una posible junta de acreedores, no hay convenio, entonces vamos a liquidación. Y va pasando el tiempo también, y hay más costes. ¿Por qué? Pues que los pocos bienes que tenemos los tenemos en una nave, que hay que pagar vigilancia, que hay que pagar mantenimiento, la propia conservación de los bienes genera unos costes, donde ya no había dinero. Como abrumadoramente era la mayoría los concursos sin masa o con muy poca masa y de empresas pequeñas, entonces dicen, bueno, vamos a darle una salida a esta materia. Y le digo vamos a darle, y es el legislador español, porque en el momento que se transpone la Directiva 1023 de 2019, esa directiva no iba encaminada a establecer un procedimiento especial para microempresas, iba encaminada a otras cosas, los planes de reestructuración y al concurso de persona física del autónomo, no del consumidor. Eso lo ha traspuesto el legislador español. Entonces, se aprovecha y, bueno, por el incentivo de determinados fondos que estaban en juego, se mete esta regulación de las microempresas. Se trata de, vamos a reducir costes, vamos a reducir trámites, que intervengan menos profesionales, que intervenga menos el juez, que haya menos recursos e incluso que las propias partes puedan, a través de un proceso simplificado, hacer esto ellos mismos, con unos formularios, con unas comunicaciones electrónicas y las ventas. Vamos a montar una plataforma de liquidación de bienes a través de la cual se va a desarrollar. Esto, claro, sobre el papel está muy bien. Ya en este primer momento uno se da cuenta con la experiencia que en los juzgados esto de la no necesidad de los profesionales no era nuevo. Las demandas, digamos, de reclamaciones de menos de 2.000 euros se pueden hacer con un formulario sucinto a disposición del consumidor, ¿no? del particular. Y esto no funcionaba ni siquiera en los asuntos, por ejemplo, de los retrasos de vuelos. Usted coge un vuelo, se cancela o le llega 4 horas tarde, pues tiene una indemnización tasada, es decir, 250, 400, 600 euros, no hay nada que rascar. Y aún así, el recurso a ese formulario sin intervención de profesionales era traumático. Ocurría pocas veces y generaba muchos problemas y generaba muchas veces que se perdía la indemnización. Entonces, se intenta hacer como les digo, este procedimiento con estos formularios y esta plataforma. Y además, el procedimiento va a ser un procedimiento único.
quien sea una microempresa no puede ir ni al concurso de toda la vida, ni al procedimiento de reestructuración a través de los planes de reestructuración. Solo a las microempresas, a este procedimiento del libro tercero. Y se trata de garantizar que el autónomo, en este procedimiento, tenga también acceso a la exoneración de pasivo, que está regulada en el libro primero. Dice, bueno, aún así, las microempresas tienen que tener el acceso a esta posibilidad de la exoneración de pasivo. ¿Cuándo podemos? La microempresa, al concurso normalmente se iba obligatoriamente cuando estabas en insolvencia, es decir, cuando no puedo pagar puntualmente mis obligaciones corrientes, básicamente. No tengo que vender un riñón ni pedir un préstamo al 60% para pagar, o sea, de una manera ordinaria, lógica, sin malvender mis bienes productivos, etcétera. ¿Puedo pagar a vencimiento la deuda corriente? Sí, pues no estoy en insolvencia. ¿No la puedo pagar? Estoy en insolvencia. Y se trataba de permitir, como siempre decimos, llegamos tarde, no se puede planear, no hay que cambiar la cultura. Dice, bueno, pues si estamos en insolvencia inminente, que básicamente es la que podíamos ver a 3 meses vista, pues también se puede pedir. Pero ahí no es una obligación, es una posibilidad. Bien, la modificación en lo que nos interesa en las microempresas y en esta ley nos dice, no solo en insolvencia inminente, en insolvencia probable, a 2 años vista, podemos acudir a estos mecanismos. Y este mecanismo, no piensen ustedes en que supone una liquidación de la empresa, no. O vamos a conseguir un plan de continuación, que es una especie de convenio o una especie de plan de reestructuración, o vamos a una liquidación. Pero podemos ir a un plan de continuación, en el que puede haber quitas o esperas. Y además se aprueba de un modo que espero poder tratarlo, que puede ser, en determinados casos, más fácil que aprobar un convenio. Entonces, yo, sin estar en insolvencia, a 2 años vista, me contaba el otro día un letrado, tengo una empresa que está en causa de liquidación por bloqueo. Como me entre en liquidación, vence los créditos y me va a venir la insolvencia. Y además yo tengo interés en adquirir esta empresa, porque está en bloqueo, hay una parte que no la quiere y la otra parte que sí la quiere. La vía, dice, vamos a intentar ir, en su caso, por magnitudes, no era un procedimiento de microempresas, pero es lo mismo. Vamos a intentar ir con insolvencia probable a un concurso en el que se me apruebe un plan de reestructuración o una ventanilla productiva, lo mismo, un plan de continuación de procedimiento de microempresas. Por lo tanto, es interesante. Si sabemos que tenemos las mayorías para sacar adelante el plan de continuación, ese plan de continuación va a afectar a muchos créditos, entre otros a los créditos públicos que no sean privilegiados. A diferencia de, por ejemplo, el plan de reestructuración, en el cual el crédito público únicamente puede tener una espera, pero no hay quitas. Además, una espera de un tiempo determinado. Entonces, es interesante. Esto es una herramienta que, cogida a tiempo y bien asesorado, nos puede ayudar a reestructurar una deuda y a refinanciarnos con unas mayorías que incluso se forman clases de acreedores si obtenemos la mayoría en una sola de las clases, que en el escenario de una eventual liquidación pudiera llegar a cobrar algo, con solo esa mayoría se aprueba el plan de continuación y arrastra a los demás acreedores. Entonces, es interesante. El juego está en esto de las mayorías, esto de las clases. El otro día leí hace poco, uno de los créditos, por ejemplo, que no se puede afectar en el plan de continuación en un procedimiento de microempresas son los créditos laborales. Lógico, siempre lo es. Alimentos, créditos laborales, responsabilidad extracontractual. Salvo los de alta dirección. ¿Se puede formar una clase con los acreedores de alta dirección que les puede interesar? No han cobrado, pero si la empresa continúa funcionando, van a seguir con su trabajo. Y con solo esa clase, si podemos montarlo de manera que parezca que en liquidación hubieran cobrado algo, imponer un plan de continuación al resto de acreedores, se puede, se podría. Es una vía a explorar. Pero el mensaje que les quiero lanzar es que esto no es necesariamente la estocada de muerte de una empresa, sino lo contrario. Puede ser una estrategia para refinanciar y reestructurar a tiempo. Los itinerarios, como les digo, entonces tenemos la posibilidad del plan de continuación o la posibilidad de una liquidación rápida, un fast track, ahora que eso todo se dice en inglés, pues bueno, pues una liquidación rápida en la que la ley está pensando
en liquidar los activos en 3 o 3 más 1 meses. Un máximo se supone de 4. ¿Quién es la microempresa? ¿Quién puede llegar a ser una microempresa? El artículo 685, creo que es, después de mucha polémica, rebajó las cantidades. Esto del procedimiento de microempresas a los profesionales no nos gustaba, no nos gusta, porque es una cosa nueva, porque estaba ideado para hacerse sin abogado ni procurador ni administrador concursal. Y esto, pues como me decía un economista, dice, esto pues va a ser Sierra Morena. Como esto no haya intervención de profesionales designados por el juzgado que respondan ante el juzgado y con administradores, digamos, profesionales, pues se puede montar, ya hay lío en un procedimiento bastante intervenido, imagínense ustedes en un procedimiento que no está intervenido. Entonces, esto inicialmente, lo que decía la ley, creo que es el artículo 687, decía que no sería necesario abogado ni procurador para el procedimiento. Esto por una presión de lobby totalmente legítima y que además yo me alegro de que haya fructificado, se dice no, para el deudor, abogado y procurador. A mí no me gustaría ser el empresario que tiene que liderar un procedimiento de microempresas él solo, sin asesoramiento profesional y asumiendo la responsabilidad consiguiente, claro. Entonces esto se cambia y a día de hoy, para el deudor, tiene que haber abogado y procurador. Y luego se supone que todo el procedimiento discurre fácilmente mediante la comunicación por una serie de formularios. Y además el propio deudor será el que notifica a todas las partes. Aquí hay una cosa que es relevante. Uno de los motivos por el que no nos gusta mucho a determinados sectores el procedimiento de microempresas es porque veda, en cierto modo, la posibilidad de acudir al concurso sin masa del que antes les hablaba mi compañero. El concurso sin masa, tal y como está ideado hoy, es una forma muy fácil de eludir responsabilidades, al menos de primeras, y conseguir el cierre registral, la disolución de la empresa y el cierre en el registro. No tengo bienes. ¿Alguien paga la fiesta? No, nadie va a pagar el administrador concursal. Muy bien, concluido. Y por lo pronto está concluido. Y yo en el registro esto está cerrado. Que luego venga alguien y una demanda de responsabilidad, bueno, ya veremos, pero por lo pronto esto está concluido. El procedimiento de microempresa, sin embargo, destila una mayor intervención de los acreedores. Se quiere dar más información a los acreedores, se les notifica directamente, no a través de publicación en el BOE, luego se van a enterar, y tienen acceso a toda la información. Entonces, el acreedor que quiera decir algo está mucho más informado. El acreedor que quiera rescindir algún acto de dispositivo del concursado, del deudor, podrá hacerlo. El acreedor que quiera nombrar un administrador concursal también tendrá más posibilidades. Entonces, aquí hay un cambio. Y después, el otro cambio fundamental es el tema de cómo se van a liquidar los bienes, os voy a la liquidación ya, si se llegan a liquidar. Y dice, vale, vamos a ver. En este mundo siempre hay como muchas sospechas y muchas, en fin. Pues claro, cuando hay una liquidación de empresas en dificultades y además son liquidaciones acotadas en el tiempo, pues lo normal es que se venda a la baja, claro, porque el comprador va a comprar a la baja. Es que esto es así. Entonces eso suele generar bastante, suspicacias. Aparecieron las entidades especializadas. Yo creo que menos mal que aparecieron las entidades especializadas, porque póngase usted a ser a su abogado que le lleva al concurso y dice, mira, tengo un concurso de una zapatería, ponte a vender los zapatos tú. Pues vienen entidades que se dedican a esto, compran y venden, y esta es su profesión. Entonces, lo que dice la ley ahora es que, primero, el deudor, si quiere, tiene la opción de vender él mismo. Por lo menos ahora hay un abogado que va a firmar eso. Porque claro, vender el mismo normalmente tiendes a vender a tu amigo. Y tiendes a vender en las formas que tú quieres, tiendes a cobrar en la forma que tú quieres, porque es lógico. Entonces no creo que descubra la pólvora diciéndoles esto. Entonces a mí eso me genera angustia, así, a priori, que se venda fuera. Pero bueno. Y la venta de los activos por separado, salvo que se justifique, que de forma complementaria entre una entidad especializada, se hace a través de la plataforma. Esta plataforma está más o menos creada, pero no funciona. A ver, vender en una plataforma, a lo mejor, pues un coche de matrícula tal, con tantos kilómetros, a lo mejor se puede hacer, no lo sé. La venta de los activos normalmente no es tan fácil. La gente los quiere ver.
hay que conservarlos. Luego pónganse ustedes a picar a mano en un programa informático todas las particularidades que pueden tener cada uno de los bienes que tenemos en una empresa. Yo no le auguro mucho futuro, pero bueno, ahí está. En principio debe venderse a través de la plataforma de liquidación pública, acceso gratuito, online y con todos los sacramentos. Sí. La plataforma de subastas funcionaba como entidad especializada y sigue funcionando, a día de hoy funciona como entidad especializada. La ley ahora mismo lo que nos remite es a la plataforma de liquidación para los bienes, para lo que no son unidades productivas o empresas en funcionamiento. Eso lleva otro régimen. Entonces, lo que nos dice la ley, eso dice, y complementariamente pueden entrar entidades especializadas si se justifica objetivamente o algo así, dice la ley. Bueno, como entidad especializada, yo creo que se puede aceptar la plataforma de subastas. Lo que pasa es que ya se parece mucho a la otra plataforma, la plataforma de liquidación, pero en principio podría ser. Creo, porque esto está sin hacer, no me consta que haya ningún procedimiento aún. Y la otra cuestión que sí que quería dejar claro es que otra de las cosas en las que parece que hay como una presunción de culpa siempre es cuando es una persona relacionada con la empresa la que compra o sucede en la actividad empresarial. Las personas especialmente vinculadas, piensen ustedes, de los administradores y los socios que tienen tienen una mayoría relevante. Entonces, para estas personas yo lo único que encuentro en la ley, porque la exposición de motivos de esta norma sigue diciendo que, al igual que en el libro primero, esto es el libro tercero, las microempresas, dice, al igual que el libro primero, cuando el que compre la unidad productiva sea una persona especialmente relacionada, tiene que tener una mayoría de apoyo de los acreedores que no son especialmente relacionados. Y eso no es cierto, eso no está, eso está en la exposición de motivos, pero al menos yo, no sé si alguno de ustedes lo habrá encontrado, yo no lo he visto. En ningún sitio en la ley dice eso. La ley lo que dice es en el libro primero, artículo 224, apartado segundo, es que cuando hay una venta de unidad productiva, se vende sin que el adquirente tenga que pagar los créditos anteriores. Esto es la letra gorda, luego hay letra pequeña. Y dice, el párrafo segundo dice, esa norma no se aplica cuando el que compra es una persona especialmente relacionada. Se trataba de, digamos, evitar que una limpia de pasivos y que siguiese el mismo grupo mayoritario de control de una empresa. Eso sí existe, pero no existe nada más, no hay ninguna otra norma. Lo que tenemos es que en los artículos sobre el prepack y las ventas de unidades productivas del 224 bis y ter, lo que dicen es, pero ahí, no en el libro primero, que es curioso, dice, se tiene que asumir un compromiso de continuidad en la actividad empresarial durante un cierto número de años, pero no solo una persona especialmente relacionada. Y luego la microempresa lo que nos dicen es, disposición adicional segunda, si el que está interesado es una persona especialmente relacionada, hay que darle publicidad a la operación a través de la plataforma, pero no se realiza necesariamente a través de la plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque lo normal, hace poco también hablando con un abogado me decía, explicaba esta situación, y dice, bueno, porque es que esto, claro, luego a los jueces, pues esto nos gusta, se mira mal. Y yo, ya, pero tú dime dónde dice la ley que una persona especialmente relacionada no pueda comprar una unidad productiva o una rama de actividad de una empresa. Y te digo más, lo lógico es que sea una persona especialmente relacionada la que lo compra, porque es la que lo conoce y es la que sabe en realidad lo que hay, y conoce el mercado, y conoce el sector, y conoce esa propia empresa. Entonces, pese a lo que dice la exposición de motivos, las microempresas, si llegamos a la liquidación, sí que puede adquirir la unidad productiva una persona especialmente relacionada. No veo ningún sitio que tenga que tener una mayoría de refuerzo y, bueno, lo que tiene es esta obligación de continuar por 2 años, ya, porque esto se va a modificar, en la actividad. Respecto al contenido del plan de continuación, y lo dejo aquí ya, son 1345, el plan de continuación, no la liquidación, la opción primera que tenemos, lo que nos interesa es que puede tener quitas, esperas, capitalización de créditos y modificaciones, digamos, operativas. Ajustar la plantilla, vender una rama de actividad, etc. Y a los créditos que no puede afectar, como les decía antes, son a los alimentos, entre parientes, a los créditos laborales, excepto los de los altos directivos, crédito público privilegiado, si pensamos en un impuesto, pues el 50%.
El otro 50% sí se puede ver afectado por una quieta o por una espera, y determinadas cuotas de la seguridad social, cuota obrera y la cuota del empleador. Yo no soy tan negativo en esto. O sea, yo creo que este procedimiento funcionará porque además tenemos en ciernes otra directiva que esta ya sí apuesta directamente por la microempresa. Y se me olvidó decirles lo más importante. ¿Quién es la microempresa? 685 es una persona física o jurídica que desarrolle una actividad empresarial o profesional y que cumpla dos requisitos, que es que el pasivo no supere no quiero equivocarme, los 700.000 euros, haber empleado una media de menos de 10 trabajadores en el ejercicio anterior y que tenga un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Menos de 10 trabajadores, cifra de negocio no superior a 700.000 o pasivo no superior a 350.000. Esto se modificó en el trámite parlamentario. El límite era mayor y como no nos gustaba nada, se rebajó. Se va a ampliar si se transpone la directiva. La directiva eleva otra vez los umbrales, de manera que aún va a ser el procedimiento tipo, el mayoritario. Vías de escape. Pues hay quien entiende que se podría ir al concurso sin masa si ya no ejerzo actividad, que dice la persona física o jurídica que ejerza una actividad si ya no la estoy ejerciendo, y hay algún argumento que puede reforzar esta vía, porque cuando les hablo del control de la cifra de negocios y del pasivo para ver quién es microempresa, la ley nos dice según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud. De manera que está pensando en que en el año anterior tenemos cuentas. Si no tenemos cuentas, que ocurre en muchos casos, pues también habría una vía de derivarlo al concurso sin masa a quien no le guste, porque es verdad que el concurso sin masa es una vía de concluir la empresa pues un poco más privada. Y hasta aquí todo lo que tengo que decir del mundo de los toros. Muchísimas gracias. Abrimos el turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna cuestión. Yo creo aquí, de todas maneras, que en parte se ha querido, no sé si quitar a las entidades especializadas un poco, y me temo que lo que vaya a ocurrir es que quien al final compre los bienes en las plataformas sean las entidades especializadas. Me temo, ya veremos. Y al final acabemos en lo mismo. Pero bueno. Sí, había una pregunta, me parece. Sí, en el mecanismo de segunda oportunidad, al final es previsible que los créditos públicos sean exonerados finalmente con el desarrollo de la ley, como ocurría antes en alguna manera. Bueno, en este punto concreto ha habido una modificación con la Ley 16/2022. No hemos pasado de la nada al todo, sino que el legislador ha introducido la posibilidad de que, tratándose de créditos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, se puedan exonerar hasta un máximo de 10.000 euros. Los 5.000 primeros en todo caso, y respecto de los 5.000 restantes, el 50%, allí hasta donde alcance ese límite máximo de los segundos 5.000 euros. Bien, eso está planteando ya problemas. ¿Por qué? Porque si vamos a una interpretación literal de la norma, habla de créditos tributarios y de seguridad social, especialmente de la agencia tributaria. ¿Qué ocurre con otros créditos públicos, por ejemplo, de un ayuntamiento? Una tasa, el cobro, ¿es un crédito público? Sí. ¿Puede cobrarlo? Yo he visto compañeros que han dicho que no. Han dicho que lo que se puede exonerar es exclusivamente los de la agencia tributaria y los de la seguridad social. Otros, teniendo la consideración de créditos públicos, no pueden ser exonerados. Bien, yo creo que es una interpretación, será literal, pero desde luego es muy rigurosa. Es muy rigurosa. Que el legislador podía haber evitado identificar determinados entes como titulares en exclusiva de los créditos públicos exonerables hasta 10.000 euros, pues sí. Pero yo creo que la aplicación analógica de las normas está ahí con una finalidad integradora y sobre todo no discriminatoria para otros entes públicos y en particular
para el deudor. Si lo que establecemos es un umbral de hasta 10.000 euros de crédito público en el que el deudor puede exonerarse de su deuda, no tiene sentido que sea solo privilegiadamente la agencia tributaria de la Seguridad Social quien pueda verse, de alguna manera, beneficiado por esa exoneración y en el resto de los casos no. Entonces, eso es la única previsión que hay ahora. ¿Hacia dónde va la segunda oportunidad y el crédito público? Pues es un interrogante. Es un interrogante, fíjese, la semana que viene en Gijón hay una jornada, 2 jornadas sobre este tema, donde vienen prestigiosos juristas a hablar del tema del crédito público, porque no sabemos en qué va a acabar el tema del crédito público y porque va a requerir una intervención del Tribunal Supremo, que primero va a interpretar si el texto refundido ha incurrido o no en ultravires, pero es que después va a tener que profundizar en si ha de seguir aplicándose la doctrina jurisprudencial sentada por la sentencia el 2 de julio de 2019 o no, y tendrá que sentar una nueva doctrina en su caso. Y luego lo que hay ahora, que nuevamente entre las deudas no exonerables, al hablar del crédito público como deuda no exonerable, establece esa excepción a la regla general del crédito público de llegar hasta los 10.000 euros, ¿no? Pero tan solo referido exclusiva y literalmente a esos 2 entes públicos que, bueno, ya está dando lugar a interpretaciones nuestras de primera instancia de los juzgados de lo mercantil, pero ya veremos a ver qué dice el Tribunal Supremo, seguramente dentro de 4 o 5 años sobre esto. La norma no está previsto que se cambie. No, la norma no está previsto que se cambie. Sí, buenas tardes. En segunda oportunidad, en personas vulnerables que tienen la vivienda pagada sin hipoteca, ¿hay algún escape para salvar la vivienda o no lo hay? Bien, esa es muy buena pregunta. Un activo sin cargas es muy apetecible para cualquier acreedor y en principio no hay ninguna opción legal. El que sea una persona vulnerable, antes en el texto refundido sí que se hacía referencia a vivienda habitual cuando fuesen personas vulnerables, pero no se estaba hablando de que estuviera satisfecha íntegramente la garantía real. Es decir, ahí sí tenemos muchas posibilidades. Yo diría que prácticamente todas para no perder esa vivienda habitual. El problema es que si la vivienda habitual está plenamente satisfecha y no tiene ninguna carga, constituye un activo precioso para hincarle los dientes por parte de cualquier acreedor. Y es lógico, es lógico. Es decir, en principio, constituiría la mayor parte del activo. Lo que ocurre, porque no hemos de confundir, como muchas veces se trata de confundir lo que es la insolvencia con la carencia de patrimonio. Se puede tener patrimonio y estar en situación de insolvencia. Lo que ocurre es que ahí sí que le conviene mucho más llegar a un acuerdo con una entidad financiera para hipotecar o rehipotecar su vivienda y constituir una garantía que le sirva de protección para no perderla. Es decir, el mecanismo es justo el contrario. Es decir, ¿lo tengo liberado? No, voy a tener una carga. Y con la vivienda, sin cargas, es fácil obtener una hipoteca. Y con esa hipoteca, pues, tratar de llegar a un acuerdo con los acreedores para satisfacer allí hasta donde pueda las deudas y ya tengo protegida la vivienda habitual. Yo creo que ese sería más bien la trampa, más bien es más propio de un asesoramiento jurídico que de una exposición teórica por parte de un magistrado, pero yo, poniéndome en el pellejo de un letrado concursalista, yo sería lo que aconsejas. Me parece que es lo más práctico. Buenas tardes. En el supuesto de que ya tenemos un supuesto plan de pago, porque yo creo que va a haber muy poco plan de pagos, como en el mismo porcentaje que ha habido de los convenios, seamos sinceros, va a ser lo mismo. Desde un punto de vista del acreedor, imagínense que estamos hablando de activos inmobiliarios, ¿no? Por ejemplo, se aprueba un plan de pagos y luego resulta
que podemos o averiguamos, no se sabe en qué manera, que hay activos con la cuya liquidación implicaría un pago mayor en cuotas a los acreedores. Los juzgados, ¿qué tipo de prueba van a poder admitir a los acreedores, en qué plazo, para poder bloquear ese plan de pago y aprobar un plan de liquidación? Es muy buena pregunta. Son dos preguntas en una. ¿Qué plazo y qué mecanismos? El plazo es todo el que dure el plan de pagos. Durante todo ese tiempo, evidentemente, el acreedor tiene la posibilidad de impugnar ese plan de pagos porque se ha incumplido respecto de él. ¿Qué ocurre si no se incumple? Claro, es que si no se incumple, no está legitimado. No, claro. ¿Por qué? Porque el plan está aprobado, concedido, no se ha impugnado en el plazo. Usted tiene 10 días como acreedor desde que el juez lo acepta provisionalmente o lo aprueba provisionalmente. Ahí es donde debe pronunciarse y es donde los 5 motivos que se establecen en la ley, el del Best Interest of Creditors Test, tiene que hacerlo. ¿Podría alegarlo con posterioridad? Sí, pero tendría que resultar incumplido el plan de pagos por parte del deudor y respecto de usted en particular en cuanto al cobro de su crédito. Es decir, o actuamos en esos 10 días o difícilmente podremos actuar. Segunda pregunta, ¿qué pruebas? Bien, las pruebas son las que admite la ley del enjuiciamiento civil. Ahora, si me pregunta, ¿una testifical serviría para esto? Hombre, pues no. Yo siempre digo que el testigo es como el buen amigo, siempre dirá lo que yo digo. Entonces, no creo que una testifical nos sirva. Documental, bueno, más bien pericial, a efectos de tasación, para decir que el valor que tiene este activo es muy superior al que se nos ha querido vender y sobre esa vía sí que puedo entender que una pericial contradictoria o una tasación contradictoria, la presentada por el deudor, podría habilitar que efectivamente hubiese un mayor margen de, no voy a decir beneficio, pero sí de dinero que entrase en la masa para poder ser repartido entre los acreedores. En resumen, plazo el de los 10 días para impugnar, la concesión provisional, medio de prueba principalmente pericial. Sí, yo tengo una pregunta para ustedes. Es respecto sobre las especialidades de la declaración de concursos sin masa, por el artículo 37 bis de la nueva ley concursal. Según han comentado, se ha creado esta figura un poco para eludir las responsabilidades y solicitar las empresas un poco el cierre registral. Entonces, mi pregunta va lanzada sobre el concursado. Entiendo que tiene que presentar una serie de documentos para acreditar que no tiene masa, como es una memoria, las cuentas anuales. ¿Esa documentación se da traslado a los acreedores o esa documentación, o cómo podemos los acreedores saber que nos faciliten esa documentación? Dos cosas. Una, atrae mucho la pregunta y me apetece contestarla, pero ya por educación de compañero le voy a permitir que hable a él y luego yo, si acaso, matizo o complemento. A ver, no, el procedimiento, lo primero no es idea para cubrir un fraude. Lo que se idea es para evitar procedimientos que no podían sustentar ni siquiera el coste del propio procedimiento. Lo que pasa que luego, claro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, mucha gente que tiene interés, fundamentalmente porque, a diferencia de lo que ocurre en el nuevo procedimiento de microempresas, en el procedimiento del concursal, cuando se declara el concurso, se publica en el tablón edictal único y el registro público, tablón edictal judicial único, y en el registro público concursal. Y el que quiera se persona. Claro, no es un medio eficaz para que esto llegue a los acreedores. No sé si los acreedores están ahí esperando a ver si sale el BOE. Entonces, ahí tienes un plazo de 15 días, si no me falla la memoria, desde esa publicación, para que el acreedor pida el nombramiento de administración concursal para elaborar un informe que tiene un contenido tasado, que es rescisoria, calificación, acciones de responsabilidad social, digamos. Se le da acceso a la documentación de los artículos 7 y 8, que es por la que usted pregunta, del texto refundido de la ley. Si se persona, sí. Si no se persona, no. Pero todo esto
Primero se tiene que enterar, segundo se tiene que personar y tiene que tomar la decisión en 15 días. Por eso el microempresas no funciona así. En microempresas se le comunica y se le ofrece directamente por el deudor ya toda la documentación que debería estar en los formularios, online, no sabe Dios dónde. Y además el plazo que se tiene para tomar esa decisión es mayor. Tienes 30 días para que cualquiera aporte información y 45 para solicitar el nombramiento de un administrador concursal. Por eso les digo que las voces que, como por ejemplo los juzgados de Madrid, entienden que no se puede ir al 37 bis y que hay que ir al libro tercero, es porque el libro tercero está pensando en otra cosa, en ese mayor control de los acreedores, en que no tiene coste el vender los bienes porque son a través de la plataforma y por lo tanto desaparece el argumento de que el concurso no va a generar activos para pagar esos costes y un poco para eludir también esos posibles fraudes. Los documentos que tiene que presentar el deudor son los generales. Es decir, no tiene que presentar otros documentos adicionales más que cuando ya esté en el plazo para solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, donde expresamente el 501 ter, me parece que dice que tiene que aportar las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos 3 ejercicios. Pero imaginémonos, si se trata de una persona física, no tiene que llevar una contabilidad. Incluso tratándose de una persona física, empresario, tampoco lo tendría que aportar. Entonces, ¿cómo pueden conocer los acreedores esa documentación? ¿Se les da traslado de alguna manera? No. Yo sé que cada maestrillo tiene su librillo. Yo, en los autos que yo dicto, al amparo del artículo 37 bis, yo hago un cálculo del 5% del pasivo y aquellos acreedores, porque es verdad que la ley dice que individual o conjuntamente, es decir, pueden unirse los acreedores que no alcancen ese umbral del 5% para entre todos o entre varios alcanzarlo, perfecto, pero y yo en principio lo que hago es el cálculo del 5% y aquellos que efectivamente tengan un crédito igual o superior al 5%, los llamo expresamente, no lo pongo en el tablón, lo pongo en el auto, y a los otros directamente va al tablón de dictos. Es decir, los otros que se preocupen porque la ley no me exige notificarles en ningún caso. Entonces, es una publicación y tengo la deferencia con ellos. Antes ya la tenía en el sentido de que cuando no existían los concursos sin masa, el artículo 37 bis, sí declarábamos y concluíamos al mismo tiempo, pero yo para declarar y concluir lo que hacía era, con carácter previo a la conclusión, tramitaba el beneficio de exoneración. Y para tramitar el beneficio de exoneración, daba traslado a todos aquellos acreedores que habían intervenido en el previo acuerdo extrajudicial de pagos a través de correo electrónico que constase. Si no constaba el correo electrónico, que es obligatorio, pero en algún caso nos ha ocurrido, entonces lo mandábamos a la dirección principal del acreedor, pero si no, por correo electrónico comunicábamos que se había solicitado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en un concurso que se había declarado y que estaba previo a su conclusión una vez que se tramitase el beneficio de exoneración. Es decir, eso sí lo hacía y ahora en el 37 bis identifico y notifico expresamente a los acreedores que titulan créditos por un importe igual o superior al 5%. Sí, y yo tenía una pregunta a modo de repaso. Quería a ver que pusieseis una microempresa, autónomo societario, en separación de bienes, con una casa pagada a medias, ¿vale? Pero con separación de bienes, ante un aval de la administración pública, por ejemplo, como puede ser ENISA, ¿no? O sea, estoy poniendo una microempresa que tiene un proyecto de I+D con un crédito de ENISA, que por lo que sea no puede devolverlo, ¿vale? Y es un autónomo societario en bienes gananciales y en ese aval está garantizando personalmente ese crédito de ENISA. ¿Qué pasaría? O sea, es un poco por repasar cómo voy de microempresa a persona física y cuáles serían los pasos así grandes, ¿no?, para llevar a cabo.
A ver, no sé si cojo todos los datos, pero lo de la aval, empezando por el final, olvídense porque es que eso ya lo dice la ley y lo ha dicho Supremo en un par de sentencias, de que salvo que en el convenio en cuestión, llámese el plan de continuación como convenio en el libro primero, estuviese suscrito por el garantizado, ¿no? por el avalista, el convenio con alguna medida que le afectase, no le va a afectar. Que hubiese un plan de continuación o un convenio que, imagínese, tenga una quita del 50%, el avalista tiene avalado, el avalista tiene su vía expedita, es decir, contra el garante. Otra cosa es que usted me dice que avala a la microempresa. Entonces, hay que ver si van a concurso o a procedimiento de microempresa los dos o solo uno. Pero el que se quede fuera del procedimiento de insolvencia, a ese la acción de requerimiento del aval, pagadero a primer requerimiento, supongo, le afecta tal cual. Otra cosa es que vayan los dos. Si van los dos, tenemos el problema de que la microempresa no tiene, que eso es una cosa que, bueno, un poco a lo mejor más profunda, pero la microempresa no tiene previsto coordinación de procedimientos. Y dudo mucho que los formularios lo faciliten. Entonces, ahí también habría otro problema. Y luego, ¿cómo llegar al concurso de persona física o a la eventual exoneración de pasivo? Primero, para llegar, tiene que estar en concurso la persona física, no la persona jurídica. Es decir, el garante, en este caso. Si es empresario, porque no sé si necesariamente lo será, si es autónomo sí, pero si simplemente es administrador, no es empresario por el hecho de ser administrador, lo que es administrador. Si es empresario, iría al procedimiento de microempresas el garante, persona física. Y ahí, el artículo 700 y el 715 lo que le dicen es que bien al frustrarse el plan de continuación o bien una vez liquidados los bienes, se remite a las reglas del libro primero. Lo dice así y parece muy fácil, pues no va a ser tan fácil, porque, bueno, tampoco les quiero dar mucho la turra con esto, pero el ensamblaje de la petición del concurso de la exoneración de pasivo y el procedimiento de microempresas está previsto, la ley, la exposición de motivos lo dice, y en los artículos 700 y 715 lo prevén en ambos casos, en procedimiento de continuación y en procedimiento de liquidación en la microempresa. Pero si nos vamos desde el procedimiento de continuación a la exoneración de pasivo, el problema que tenemos es que al frustrarse el procedimiento de continuación, la ley lo que dice es que se abre la liquidación. Y en la regulación del concurso de persona física lo que nos dice es que el plan de pagos se puede pedir en cualquier momento antes de la apertura de la liquidación. Luego, si queremos intentar un plan de pagos, lo conveniente sería pedirlo antes de que haya una resolución declarando frustrado el plan de continuación y, por lo tanto, abierta la liquidación. Si vamos a ir a liquidar y pedir la exoneración de pasivo tras la liquidación o por insuficiencia de masa, pues no hay ningún problema. Se pasa de uno a otro y ya está. Bueno, miento. Sí habría algún problema, que es la calificación culpable, porque la calificación culpable en la microempresa, sabrán ustedes que la calificación culpable ahora en el libro primero se abre siempre. Fin de la fase común, y a los 15 días de presentar los textos provisionales se presentan los informes de calificación culpable. Ya no hay excepciones por convenio poco gravoso, etc. Sin embargo, en el procedimiento de microempresas solo se abre si lo piden determinados porcentajes y en el caso en que se abra la liquidación. De manera que cuando nos pasamos de la microempresa a la exoneración de pasivo, puede que no haya habido la ocasión de plantear la calificación culpable. Y al pasarnos al libro primero, en un momento, digamos, posterior a la presentación de los textos, porque en microempresas no se presentan textos como tales, resulta que ahí tampoco tendríamos dónde pedir la calificación culpable. Habrá que hacer algún trámite porque una de las prohibiciones de acceso a la exoneración de pasivo, el 487, es precisamente que el concurso haya sido declarado culpable. Pero bueno, me parece que eso excede un poco de lo que era el contenido de su pregunta. En principio, es uno de los principios de la
valga la redundancia, de este procedimiento de microempresas, que se tiene que asegurar a todo evento la posibilidad de la exoneración de pasivo al autónomo. Y además la exposición de motivos dice que se tiene que asegurar tanto con plan de pagos como por liquidación. Pero procesalmente luego habrá que hacer ajustes. Bueno, nos hemos excedido un poco de tiempo. Agradecer a los magistrados la ponencia, ha sido todo un honor contar con vuestra experiencia, a los asistentes y, por supuesto, a la Cámara por colaborar siempre con Artículo 27 en estos seminarios. Muchas gracias a todos.